logró que no colapsara el sistema. Estamos viendo qué pasa en la segunda. Se habló mucho del estallido en el conurbano. Jairo viene haciendo referencia a la falta de plata. Quiero hablar con Victoria y preguntarle si efectivamente ese es un riesgo que hoy se está evaluando. Arnaldo Dubín está del otro lado, médico, está con nosotros esta noche. Claramente, digamos, los médicos vuelven a ser los referentes para este temor que tenemos todos nosotros, médico intensivista. Y una de las preguntas que le quiero hacer, además de agradecerle de estar esta noche con nosotros, creo que es la pregunta por ahí más brutal y que ninguno tiene ganas de preguntarse hoy en día, pero es si ya hay centros de salud que están eligiendo a quiénes atender y a quiénes no, o todavía no llegamos a esa situación. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Yo creo que estamos muy cerca de esa situación. Por eso tenemos que trabajar muy fuertemente para evitarlo. Estamos en un momento crítico de la pandemia. No vamos a hablar de la situación epidemiológica, que es explosiva. En pocos días los casos han aumentado exponencialmente. En este momento, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos valores diarios de contagio que son el doble de los del pico de la primera ola, con una ausencia completa de medidas restrictivas o solamente medidas cosméticas. Y como usted planteaba muy bien, nosotros durante la primera ola no colapsamos. Estuvimos cerca, pero no colapsamos. Y básicamente no colapsamos porque hubo una cuarentena que, por un lado, permitió fortalecer un sistema sanitario que estaba en muy malas condiciones, pero fundamentalmente enlenteció la velocidad de los contagios y de esa forma todos los pacientes pudieron ser atendidos. Ahora estamos con una ecuación que es peligrosa, porque junto a esta situación epidemiológica descontrolada, tenemos un sistema sanitario que está mucho más endeble que lo que estuvo durante la primera ola. Pero por eso le preguntaba, digamos, una de las partes que se reivindicaba del trabajo que se había hecho durante la primera ola es que los médicos no estaban frente a ese dilema ético de tener que elegir quién se salva y quién no. Bueno, ahora estos dilemas eventualmente pueden surgir porque, le reitero, el sistema sanitario no es que tenga menos camas, menos respiradores, sino que tiene básicamente intensivistas que están en una etapa de cansancio terminal, que han estado sometidos a un año durísimo, con una enfermedad que hizo estragos, que muchos compañeros se contagiaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron, muchos no quieren volver a hacer terapia intensiva, las condiciones de trabajo siguen siendo malas, los sueldos insuficientes, pero lo más importante es que hemos estado sometidos a una carga de trabajo descomunal, no solamente como nunca tuvimos, sino como nunca imaginamos en nuestras vidas. Y la resultante es la fatiga. Pero ahora y la fatiga tiene un efecto. Esto por supuesto, digamos, esto que le preguntaba, digo, y que es difícil hasta preguntar y que usted me lo cuente, pero digo, ¿hay establecido, digamos, criterios en base a quién, en caso de que esto termine colapsando, a quién se atiende primero, para no decirlo, digamos, de manera brutal, y a quién no? ¿O queda a criterio de cada uno de ustedes? No, hay protocolos formulados por un conjunto de sociedades científicas en la Argentina que están disponibles. ¿Qué tiene que ver? Si sos mayores, mayor probabilidad de sobrevida. En realidad, los criterios son complejos, pero tienen en cuenta la potencial reversibilidad de la enfermedad. La edad sola no es un criterio por sí mismo, depende de las comorbilidades, del estado previo de salud. En definitiva, evitar la futilidad, evitar tratar pacientes que no tienen posibilidades de recuperación. Pero a mí me parece que este es un escenario que podemos evitar. Yo no quiero que en una semana veamos reproducido el espejo cercano que tenemos de Brasil, donde no solamente está saturado el sistema sanitario, sino también los hospitales. Doctor, y esto es posible evitarlo. ¿Cómo? Perdón, Javi, pero digo, ¿cómo? Porque la verdad que nadie le está encontrando la vuelta. Bueno, las medidas son universales, no hay ninguna duda que esto se disminuye con medidas restrictivas severas,
Que no haya decisión política es otra cosa, pero en una situación epidemiológica de estas características, en ningún lugar se duda que lo único que se puede hacer es una cuarentena estricta, localizadas en los sectores más comprometidos, por un tiempo también restringido, de 2 a 3 semanas, pero no hay otra opción. Doctor, siendo un hombre que representa al sector que está en la verdadera primera línea de fuego de los médicos, que es el sector de terapia intensiva frente al COVID, ¿por qué cree que no son convocados nunca al comité científico o a estas reuniones de debate en el gobierno respecto a lo que hay que hacer frente a la pandemia? ¿Usted sabe que yo me pregunto lo mismo? ¿Y qué se responde? Y tengo que reconocer también que me resulta un poco irritante en un momento en que el sistema sanitario está colapsando por un eslabón que es la terapia intensiva, que los que estamos manejando esa situación no seamos escuchados. Yo creo que es muy atinada su pregunta, pero obviamente yo la respuesta no la puedo dar. ¿No están siendo escuchados por quién? ¿O por quiénes? Bueno, en realidad nosotros no asesoramos al gobierno nacional, no hemos sido convocados. En una oportunidad excepcional yo fui convocado a Olivos y le hice los planteos pertinentes al presidente, pero no hay otro, no hay otra interlocución. La situación es distinta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay una intensivista que integra el grupo de asesores del gobernador Kicillof. Pero, sinceramente, es extraño que en este momento en donde, insisto, el eslabón débil del sector sanitario es la terapia intensiva, que nuestra voz no pueda ser escuchada directamente por los que toman las decisiones. A propósito, doctor Dubín, ya que no lo escuchan o no lo convocan a las reuniones con el gobierno, ¿por qué no aprovecha y le cuenta? Porque uno, por lo que puede reconstruir con otros intensivistas, termina descubriendo, tal vez es una obviedad, que es el intensivista el que termina con el teléfono comunicando al familiar desde la terapia intensiva con su familia que no puede entrar, y tal vez es el intensivista la última compañía de un montón de gente que se termina muriendo. ¿Por qué no le cuenta al presidente que no lo convoca o a la gente que nos está mirando que eso también es, ¿no?, el intensivista, no es solamente el técnico que está en la terapia intensiva? No, mire, yo creo que estas cuestiones son bien conocidas. Me parece que todos saben que los intensivistas no somos solamente médicos con capacidad técnica, que intubamos pacientes, que resucitamos pacientes, que ventilamos los pacientes, sino que nos hacemos cargo de dilemas éticos profundos y de difícil resolución, como por ejemplo las dificultades que surgen con un tema fundamental que es la humanización de la terapia intensiva. Nosotros en condiciones normales tratamos de que los familiares estén las 24 horas del día en la terapia intensiva, porque la terapia intensiva es un ambiente muy hostil y queremos transformarlo en algo amigable. Obviamente la pandemia generó cuestiones epidemiológicas que son una afrenta a esta política. De todos modos, hemos instrumentado protocolos para, por ejemplo, el acompañamiento al final de la vida, para evitar que cualquier paciente pueda morirse solo, lo cual es una crueldad inaceptable en cualquier circunstancia. Perdón, acá me perdí, digamos. ¿Hoy se puede, digamos, acompañar a un familiar que está en la No, por el celular, hasta donde yo entiendo. No, sí. Nosotros tenemos protocolos por los cuales los familiares pueden acompañar en forma directa el final de la vida de su ser querido. Algo que en la primera ola no se podía hacer y brevemente... No, lo empezamos a hacer durante la primera ola. Durante la primera ola. Sí. Ahora, doctor, esto que le decía Jairo, digamos, ya que no tienen esa interlocución, ¿qué es lo que estarían pidiendo? ¿Qué es lo que estarían necesitando? Bueno, acá hay cuestiones que ya son estructurales. Los intensivistas ya éramos pocos antes de la pandemia, y esto tiene que ver con que la terapia intensiva es una especialidad muy exigente en lo físico, en lo anímico, las guardias prolongadas, el contacto permanente con el dolor, la muerte. Es una especialidad donde hay conflictos importantes. Está asociado a lo que se llama un estilo de vida negativo, y por lo tanto
es evitada por muchos médicos. Además, por supuesto, las condiciones de trabajo y las remuneraciones son muy bajas. No es una especialidad atractiva. De modo que hay una serie de problemas estructurales que no han sido resueltos. Incluso cosas básicas, como la difusión de los contenidos de la terapia intensiva en el pregrado, que no están contemplados en la currícula de ninguna universidad. Este es un problema mundial. Entonces, hay cuestiones que va a llevar mucho tiempo resolver, porque además la formación de un médico intensivista demanda 4 años. Pero hay cosas que son inaceptables en lo inmediato, como por ejemplo la cuestión salarial, que sigue sin resolverse. Doctora, Por ejemplo, sí. le tengo que decir, ya no solamente en la terapia intensiva, la enfermería no es considerada una actividad profesional en la ciudad de Buenos Aires, sino administrativa. Hay cuestiones que son muy irritantes para los trabajadores de la salud. ¿Están todos vacunados los intensivistas para la segunda ola? Esa es una mirada que podría ser distintiva. ¿Están todos los intensivistas del país vacunados? Sí, afortunadamente en forma casi completa estamos todos vacunados, incluso toda la campaña en contra de las vacunas no hizo mella en la mayoría de los intensivistas, así que nos vacunamos precozmente y esto por supuesto es una de las pocas seguridades adicionales que tenemos en estos momentos tan críticos. Doctor, muchísimas Pero- gracias por la comunicación. Estamos hablando con Arnaldo Dubín, es médico intensivista, investigador de la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto, digo, acá nos sumamos a este reclamo, que se haga lo que se tenga que hacer para que no se vean estas imágenes espantosas y para que no tengan que estar decidiendo quién vive y quién muere, no digamos por una situación sanitaria, sino porque no hay infraestructura para justamente hacerse cargo de todos los que la necesiten. Muchísimas gracias. Buenas noches. Uy, qué duro, ¿no? Qué noche intensa. Qué noche, Quedamos qué días. todos, Qué días difíciles. Sí, Bueno, porque son, es lo que hay, es como lo que decía Javi, los que están ahí en la línea de batalla y está diciendo no nos escuchan, no nos convocan y la verdad que si bien digamos no están en los espacios hoy de decisión, son los que en última instancia deciden. Y lo que pasa es que cuando sobre la hablan vida de ellos los se pacientes. delata cuando los demás están en cualquiera. O sea, cuando habla un intensivista se delata cuando cualquier otro está pensando en una ventaja más chiquita. Qué Totalmente. miserables. La verdad que uno lo escucha y no le sale otra.